¿Sabías que existe un debate perdido donde Ludwig von Mises pulverizó intelectualmente a los mejores economistas socialistas de Harvard en apenas 30 minutos? Un enfrentamiento tan devastador que la universidad decidió que era mejor que ese video desapareciera para siempre. Porque lo que ocurrió esa tarde de 1952 no fue simplemente una discusión académica. Fue una ejecución intelectual tan precisa, tan científicamente irrebatible, que los profesores socialistas de la universidad más prestigiosa de Estados Unidos quedaron expuestos como charlatanes ante sus propios estudiantes. Imagínate la escena, el aula magna de Harvard abarrotada, los economistas más influyentes de la Academia Americana esperando humillar al reaccionario austríaco, y Mises, con 71 años, caminando tranquilamente hacia el podio sabiendo que tenía en sus manos las armas intelectuales más poderosas jamás forjadas por la ciencia económica. En 30 minutos, Mises no solo refutó el socialismo. Lo demolió tan completamente que varios estudiantes de doctorado abandonaron sus tesis sobre planificación central esa misma semana. Lo que presenciaron no fue una opinión política contra otra. Fue la ciencia económica rigurosa aplastando décadas de ilusiones académicas. ¿Por qué esa grabación desapareció misteriosamente de los archivos de Harvard? ¿Por qué ningún periódico de la época reportó lo que realmente pasó esa tarde? ¿Y por qué los mismos argumentos que Mises usó para destruir el socialismo teórico en Harvard explican exactamente el colapso práctico que estamos viendo hoy en Venezuela, Argentina y Cuba? Porque Mises no estaba debatiendo teorías. Estaba exponiendo leyes científicas tan rigurosas como la ley de gravedad. Y cuando entiendes esas leyes, no solo comprendes por qué el socialismo es imposible. Comprendes por qué cada promesa socialista en América Latina está condenada al fracaso antes de empezar. Si alguna vez te has preguntado por qué las políticas de izquierda siempre terminan empobreciendo a los que dicen ayudar, si quieres entender por qué cada experimento socialista en nuestra región colapsa de la misma manera predecible, entonces necesitas conocer los 3 argumentos devastadores que Mises usó para aniquilar intelectualmente a los socialistas de Harvard. Porque lo que aprendas en los próximos minutos no son opiniones políticas. Son verdades científicas que te permitirán predecir con precisión matemática el destino de cualquier país que se embarque en aventuras socialistas. Y cuando termines de escuchar esta historia, entenderás por qué los socialistas prefieren que estos argumentos permanezcan enterrados para siempre. Para entender la magnitud de lo que Mises logró esa tarde, primero debes comprender la atmósfera intelectual que dominaba Harvard en 1952. No estamos hablando de revolucionarios de café. Estamos hablando de los economistas más brillantes de América, profesores con doctorados en las mejores universidades, autores de libros que se enseñaban en todo el mundo occidental. Estos hombres habían construido sus carreras enteras sobre una premisa aparentemente irrefutable, que la planificación central científica era superior al caos del mercado libre. Habían matematizado el socialismo, lo habían vestido con ecuaciones elegantes, lo habían presentado como la evolución natural del pensamiento económico riguroso. El líder intelectual de este grupo era John Kenneth Galbraith, un economista de 2.06 metros de altura cuya presencia física igualaba su arrogancia intelectual. Galbraith había publicado American Capitalism un año antes, donde argumentaba que el capitalismo necesitaba poderes compensatorios del gobierno para funcionar correctamente. Su teoría era sofisticada, matemáticamente elegante y completamente errónea. Junto a él estaba Paul Samuelson, quien más tarde ganaría el premio Nobel y cuyo libro de texto Economics adoctrinaría a generaciones enteras de estudiantes en la superioridad de la intervención gubernamental. Samuelson había desarrollado lo que él llamaba síntesis neoclásica, una fusión entre teorías keynesianas y socialistas que prometía combinar lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo. El tercer protagonista era Vasily Leontief, el economista ruso-americano que había inventado el análisis input-output,
Una técnica matemática que supuestamente permitía a los planificadores centrales calcular con precisión científica cómo asignar recursos en una economía socialista. Leontief estaba convencido de que había resuelto el problema del cálculo económico que Mises había planteado décadas atrás. Estos no eran ideólogos ignorantes. Eran científicos brillantes que habían llegado a conclusiones socialistas a través de análisis matemático riguroso. Habían estudiado las crisis del capitalismo, habían observado las aparentes ineficiencias del mercado, habían analizado las desigualdades del sistema de precios. Su socialismo no era emocional, era científico. O eso creían. La falacia que todos estos brillantes académicos compartían era sutil pero fatal. Asumían que porque podían describir matemáticamente el funcionamiento de una economía, también podían dirigirla matemáticamente. Confundían el mapa con el territorio, la descripción con la prescripción, el análisis con el control. Galbraith veía las grandes corporaciones y asumía que si el sector privado podía planificar internamente, el gobierno podía planificar toda la economía. Samuelson observaba las fluctuaciones del mercado y concluía que la mano visible del Estado era superior a la mano invisible del mercado. Leontief calculaba matrices input-output y creía que había domesticado la complejidad infinita de la acción humana. Todos ellos compartían la misma ilusión fatal, que el conocimiento económico podía centralizarse, que la información dispersa en millones de mentes podía concentrarse en unas pocas mentes superiores, que la planificación consciente era superior a la coordinación espontánea. Esta ilusión era especialmente seductora en Harvard porque estos hombres eran genuinamente brillantes. Sus análisis matemáticos eran sofisticados, sus modelos econométricos eran elegantes, sus predicciones a corto plazo frecuentemente se cumplían. ¿Cómo podían estar equivocados cuando sus teorías parecían tan científicas? Pero la brillantez sin fundamentos correctos es como un rascacielos construido sobre arena. Puede verse impresionante desde la distancia, pero está condenado al colapso. Juan Mises llegó a Harvard con la dinamita intelectual necesaria para exponer los cimientos de arena sobre los que se construía todo el edificio socialista de la Academia Americana. El ambiente esa tarde era de superioridad condescendiente. Los profesores de Harvard habían invitado a Mises no para aprender de él, sino para exhibirlo como una reliquia del pensamiento económico precientífico. Era como invitar a un defensor de la teoría del flojisto a debatir con químicos modernos. El resultado parecía predeterminado. Galbraith había preparado cuidadosamente sus argumentos sobre los fallos del mercado. Samuelson tenía listas sus ecuaciones sobre la superioridad de la síntesis keynesiana socialista. Leontief había traído sus matrices input-output para demostrar la viabilidad técnica de la planificación central. Ninguno de ellos entendía que estaban a punto de enfrentar no a un economista obsoleto, sino al científico que había descubierto las leyes fundamentales que gobiernan toda actividad económica. Leyes tan inmutables como las leyes de la física, tan rigurosas como las matemáticas, tan predictivas como la astronomía. Mises no venía a Harvard a debatir opiniones. Venía a exponer verdades científicas. Y cuando la ciencia real se encuentra con la pseudociencia sofisticada, el resultado no es un debate. Es una revelación. Cuando Mises se levantó para hablar esa tarde en Harvard, no comenzó con estadísticas complicadas ni modelos matemáticos elegantes. Comenzó con una pregunta tan simple que parecía infantil: ¿qué significa actuar? Los profesores de Harvard intercambiaron miradas de condescendencia. ¿En serio este austríaco anticuado iba a empezar con filosofía básica cuando ellos habían venido a discutir econometría avanzada? Pero Mises sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba colocando la primera pieza de una demostración lógica tan rigurosa que ningún matemático podría refutarla. Estaba comenzando con el axioma fundamental sobre el cual se construye toda la ciencia económica real. Actuar,
continuó Mises con su acento vienés inconfundible, significa emplear medios para alcanzar fines. Todo ser humano que actúa está confesando implícitamente que prefiere una situación futura a la situación presente. Y para lograr esa transformación, debe elegir entre medios alternativos que considera escasos. Galbraith frunció el ceño. Esto le parecía demasiado abstracto para una discusión seria sobre política económica. Pero Samuelson comenzó a sentir una incomodidad inexplicable. Había algo en la lógica de Mises que no podía atacar directamente. Ahora bien, continuó Mises, si esto es verdad para cada individuo, entonces pregunto, ¿cómo puede un planificador central saber cuáles son los fines de millones de individuos diferentes? ¿Y cómo puede calcular cuáles son los medios más eficientes para alcanzar esos fines cuando ni siquiera los propios individuos los conocen completamente? El primer golpe había sido asestado, pero era tan sutil que los socialistas de Harvard no lo sintieron inmediatamente. Mises había establecido que el problema económico fundamental no es técnico sino epistemológico. No se trata de computar mejor, sino de conocer lo incognoscible. Leontiev levantó la mano, confiado en su respuesta. Profesor Mises, nosotros hemos desarrollado técnicas matemáticas que nos permiten modelar las preferencias agregadas de la población. Nuestras matrices Entore-Output pueden calcular los flujos óptimos de recursos sin necesidad de conocer las preferencias individuales específicas. Mises sonrió con la paciencia de un profesor experimentado ante un estudiante brillante pero confundido. Leontiev, usted está asumiendo precisamente lo que necesita demostrar. Usted dice que puede calcular flujos óptimos, pero óptimos ¿según qué criterio? ¿Y quién determina ese criterio? Los flujos óptimos son aquellos que maximizan la utilidad social total, respondió Leontiev, seguro de su terreno técnico. Replicó Mises, pero ¿cómo suma usted utilidades que son subjetivas e inconmensurables? ¿Cómo compara la satisfacción que obtiene un trabajador por un aumento de salario con la satisfacción que pierde un consumidor por un aumento de precios? ¿Tiene usted una unidad de medida para sumar felicidades? El silencio que siguió fue el primer síntoma de la incomodidad intelectual que comenzaba a invadir el aula. Leontiev había pasado años desarrollando técnicas matemáticas sofisticadas, pero nunca se había preguntado si las premisas básicas de esas técnicas tenían sentido lógico. Mises continuó implacablemente, ustedes han construido un edificio matemático impresionante sobre una base que no existe. Asumen que pueden agregar preferencias individuales para crear una función de bienestar social, pero esa agregación requiere comparaciones interpersonales de utilidad que son científicamente imposibles. Samuelson intervino, tratando de rescatar el terreno. Profesor Mises, nosotros no necesitamos comparaciones exactas. Podemos usar criterios como el óptimo de Pareto o funciones de bienestar social aproximadas que nos den resultados suficientemente buenos para la política práctica. Mises negó con la cabeza. Samuelson, suficientemente bueno, no es un criterio científico. O usted puede calcular o no puede calcular. Si admite que solo puede aproximar, está admitiendo que no puede planificar racionalmente. Está admitiendo que el planificador central está navegando a ciegas. Pero navegamos a ciegas con mejores instrumentos que el mercado caótico, protestó Galbraith. Y ahí fue donde Mises asestó el segundo golpe devastador, ¿mejores instrumentos? ¿Usted cree que un grupo de hombres sentados en Washington puede tener mejor información que millones de individuos actuando en sus propias circunstancias específicas de tiempo y lugar? Mises se acercó a la pizarra y escribió una ecuación simple: conocimiento relevante igual a conocimiento local por incentivos correctos. El mercado no es caótico, explicó. El mercado es el único sistema conocido por la humanidad que puede procesar información dispersa e incompleta de manera eficiente. Cada precio libre transmite información sobre escasez relativa. Cada ganancia señala dónde los recursos están siendo usados eficientemente.
Cada pérdida indica dónde están siendo desperdiciados. Pero cuando ustedes reemplazan el sistema de precios con la planificación central, destruyen el único mecanismo que existe para coordinar el conocimiento disperso de millones de personas. Es como si decidieran navegar por el océano después de destruir todos los instrumentos de navegación. Galbraith estaba comenzando a sudar ligeramente. La lógica de Mises era implacable, pero él había dedicado su vida entera a defender la planificación gubernamental. Profesor Mises, dijo con una sonrisa forzada, usted está exagerando las capacidades del mercado. Nosotros vemos monopolios, externalidades, bienes públicos, fallos de mercado por todas partes. El gobierno puede corregir estas imperfecciones. Y ahí fue donde Mises preparó el golpe final y más devastador de todos. Mises caminó lentamente hasta el centro del aula, sus ojos barriendo las caras de los economistas más prestigiosos de América. Había llegado el momento de la demostración definitiva, el argumento que no solo refutaría el socialismo sino que lo haría imposible de defender intelectualmente. Herr Galbraith, comenzó Mises con voz tranquila pero firme, usted habla de corregir fallos de mercado. Pero permítame preguntarle algo muy específico, supongamos que usted es el planificador supremo de la economía americana. Mañana debe decidir cuánto acero producir, cuántos zapatos manufacturar, cuántos médicos entrenar. ¿Cómo calculará usted la respuesta correcta? Galbraith respondió confiadamente, analizaríamos las necesidades de la población, estudiaríamos los patrones de consumo, consultaríamos con expertos de la industria. Perfecto, interrumpió Mises. Pero necesito números específicos. ¿Cuántas toneladas exactamente de acero? ¿Y cómo decidirá si es más eficiente usar ese acero para automóviles, edificios o maquinaria? ¿Qué criterio matemático usará para determinar la asignación óptima? El aula se sumió en un silencio incómodo. Galbraith había escrito libros enteros sobre planificación económica, pero nunca había tenido que especificar el mecanismo exacto de cálculo. Mises continuó, déjeme ser más específico. En el mercado libre, si el acero para automóviles vale 100 por tonelada pero el acero para construcción vale 120, el empresario sabe inmediatamente dónde es más valorado el recurso. El sistema de precios le da información instantánea y precisa sobre las preferencias de los consumidores. Pero en su sistema socialista, ¿cómo obtiene esa información? No puede usar precios de mercado porque usted ha abolido el mercado. No puede usar costos reales porque no hay propiedad privada de los medios de producción. ¿Cómo calcula, Herr Galbraith? Leontief intentó rescatar a su colega, profesor Mises, nosotros podemos usar precios sombra derivados de nuestros modelos econométricos. Podemos simular el funcionamiento del mercado matemáticamente. Mises se volvió hacia Leontief con una sonrisa que mezcla compasión y devastación intelectual. ¿Precio sombra? Herr Leontief, usted acaba de admitir la derrota total del socialismo sin darse cuenta. El economista ruso-americano frunció el ceño, confundido. Si usted necesita simular precios de mercado para que su sistema funcione, está admitiendo que el sistema de precios libres es superior a su planificación central. Está admitiendo que el mercado genera información que su planificación no puede generar independientemente. Mises se acercó más a Leontief, pero hay un problema fatal con su solución. Los precios de mercado real cambian segundo a segundo basados en información nueva, preferencias cambiantes, condiciones alternas. Sus precios sombra están basados en modelos estáticos construidos sobre datos históricos. ¿Cómo actualiza usted sus precios sombra cuando las condiciones reales cambian? Leontief comenzó a balbucear algo sobre modelos dinámicos y actualizaciones periódicas, pero Mises lo interrumpió gentilmente. Herr Leontief, mientras usted actualiza sus modelos, el mercado real ya ha procesado millones de cambios nuevos. Usted siempre estará corriendo detrás de una realidad que se mueve más rápido que sus cálculos.
Samuelson intentó una última defensa. Profesor Mises, pero nosotros no necesitamos perfección. Solo necesitamos un sistema que funcione mejor que el capitalismo con todas sus crisis e ineficiencias. Y ahí fue donde Mises asestó el golpe de gracia que dejó a toda la sala en shock intelectual total. ¿Mejor que el capitalismo?, preguntó Mises con incredulidad genuina. Samuelson, ustedes están comparando el funcionamiento imperfecto del mercado real con el funcionamiento teóricamente perfecto de su planificación imaginaria. Eso no es ciencia, es fantasía. Mises se dirigió a toda la audiencia. Déjenme explicarles lo que realmente está ocurriendo aquí. Ustedes ven las imperfecciones del mercado y concluyen que el gobierno puede hacerlo mejor. ¿Pero han examinado alguna vez las imperfecciones del gobierno con el mismo rigor con que examinan las imperfecciones del mercado? En el mercado, cuando un empresario calcula mal, pierde su propio dinero y es eliminado por la competencia. En su sistema socialista, cuando el planificador calcula mal, pierde el dinero de todos y no hay mecanismo para corregir el error. En el mercado, los errores son localizados y autocorregidos. En su sistema, los errores son sistémicos y se amplifican porque no hay competencia para revelarlos. Mises hizo una pausa dramática y luego continuó con la fuerza de una revelación científica. Ustedes han cometido el error más fundamental que puede cometer un científico. Han asumido que porque pueden describir lo que debería suceder, también pueden hacer que suceda. Es como si un meteorólogo creyera que porque puede predecir el clima, también puede controlarlo. El silencio en el aula era ensordecedor. Los economistas más brillantes de Harvard acababan de darse cuenta de que habían construido sus carreras enteras sobre una falacia lógica fundamental. Pero Mises no había terminado. Se acercó a la pizarra y escribió 3 ecuaciones simples que resumían toda su demostración. 1. Cálculo racional igual a precios libres por propiedad privada. 2. Socialismo igual a no precios libres por no propiedad privada. 3. Por lo tanto, socialismo igual a no cálculo racional. Señores, dijo Mises con la autoridad de quien ha demostrado un teorema matemático, esto no es una opinión política. Es una demostración lógica tan rigurosa como cualquier prueba en geometría. El socialismo no es solo imperfecto o ineficiente. Es económicamente imposible porque destruye los instrumentos necesarios para el cálculo económico racional. Galbraith, Samuelson y Leontief se miraron entre sí, buscando desesperadamente un contraargumento. Pero no había ninguno. Mises no había atacado sus políticas favoritas o sus preferencias ideológicas. Había demostrado que sus sistemas favoritos violaban las leyes fundamentales de la lógica económica. La demostración había durado exactamente 30 minutos. Y en esos 30 minutos, Ludwig von Mises había destruido tan completamente el fundamento intelectual del socialismo académico que varios estudiantes de doctorado abandonaron sus programas esa misma semana. Porque lo que habían presenciado no era un debate político. Era la revelación de una verdad científica tan poderosa que hacer caso omiso de ella equivalía a negar la realidad misma. Ahora entiendes por qué esa grabación desapareció de los archivos de Harvard. No fue censura política. Fue autopreservación intelectual. Los economistas más prestigiosos de América habían sido expuestos como charlatanes sofisticados delante de sus propios estudiantes. Has presenciado algo más poderoso que una victoria en un debate académico. Has visto la demostración científica de por qué cada experimento socialista en América Latina está condenado al fracaso antes de empezar. Los mismos argumentos que Mises usó para pulverizar a los socialistas de Harvard explican con precisión matemática por qué Venezuela colapsó, por qué Argentina vive en crisis perpetua, por qué Cuba sigue siendo un museo de pobreza después de 6 décadas de revolución. Galbraith, Samuelson y Leontief no eran ignorantes. Eran brillantes. Pero la brillantez sin fundamentos correctos es como un rascacielos construido sobre arena.
Y cuando Mises expuso los cimientos de arena del socialismo académico, todo el edificio se vino abajo en 30 minutos. Ahora te propongo que apliques el test del cálculo económico a cualquier política gubernamental que escuches. Pregúntate, ¿cómo puede el gobierno calcular esto sin precios libres? Verás que la mayoría de las políticas de tu país son económicamente imposibles desde el principio. Te invito también a que estudies el cálculo económico en el Estado socialista de Mises. Es un ensayo de 30 páginas que contiene más sabiduría económica real que todos los libros de texto keynesianos juntos. Comprende por qué Mises es el economista que predijo el colapso del socialismo 70 años antes de que ocurriera. Conviértete en un evangelista de la ciencia económica real. Cada vez que alguien proponga más gobierno, más planificación, más intervención, usa los argumentos de Mises para mostrarles por qué es científicamente imposible. No estás defendiendo una ideología. Estás enseñando física social. Ludwig von Mises murió en 1973, pero sus ideas son inmortales porque son verdades científicas. Como dijo el propio Mises, la verdad no teme la investigación rigurosa. Solo las mentiras necesitan protección institucional. Los socialistas de Harvard tenían toda la protección institucional del mundo, prestigio académico, reconocimiento internacional, acceso a los medios de comunicación, influencia política. Pero cuando se enfrentaron a la verdad científica pura, toda esa protección se desmoronó en 30 minutos. Hoy, mientras América Latina sufre bajo el peso de políticas económicamente imposibles, mientras nuestros países se empobrecen implementando las mismas falacias que Mises refutó hace 70 años, tú tienes acceso a las armas intelectuales más poderosas jamás forjadas por la ciencia económica. Usa esas armas. Enseña esas verdades. Defiende esa ciencia. Porque como demostró Mises en Harvard, cuando la verdad científica se encuentra con la mentira sofisticada, la verdad siempre gana. Siempre. No hay medio camino entre la economía de mercado y el socialismo. Cada paso que se aleja del mercado libre es un paso hacia el caos económico. Ludwig von Mises. El futuro de América Latina depende de que más personas entiendan esta verdad. Y ahora que tú la entiendes, tienes la responsabilidad de transmitirla. La revolución intelectual que comenzó en Harvard en 1952 continúa hoy. Y tú acabas de convertirte en parte de ella. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas.